Bueno, buenas tardes a todos, ya nos estamos viendo desde la mañana. Nosotros somos la empresa Campara, Elisa Fernández y Soledad Martínez es mi nombre, y estamos trabajando en este proyecto, que es un proyecto en conjunto entre Línea, Gestamp y Campara, desde el año 2013, y tiene financiamiento con ANI. Es un proyecto modalidad 2, que era los que estaban hablando hoy, que son donde las empresas privadas proponen un ensayo, junto con INIA o con un organismo de investigación se genera el conocimiento, hay alguien que utiliza ese conocimiento, que es la empresa comercial, y el financiamiento lo hace ANI. ¿Tá? Nosotros este ensayo puntualmente tenía el principal objetivo es evaluar lo que es producción de eucaliptus con destino a biomasa, y el principal interés que teníamos era hacerlo a una escala lo más parecido a comercial. Entonces lo que les va a llamar la atención es la superficie de este ensayo. Este ensayo tiene una superficie de 17 hectáreas efectivas, en 2 potreros. Ahora después tenemos ahí para mostrárselos. La evaluación era de 3 especies de eucaliptus, con 2 densidades. Teníamos la especie Duni, Ventami grandis, y las densidades son 2220, que es un marco de plantación de 3 por 0,5 por 0,9, y después teníamos de 3 por 1,5 es 2220. Después tenemos de 3700, que es 3 por 0,9. Hoy de mañana surgieron las consultas de por qué se habían tomado esas decisiones en el ensayo que presentó Fernando, que iban desde 2000 hasta 6600. Bueno, cuando nosotros fuimos a instalar este ensayo, también la principal duda que surgió era cuáles eran las especies y cuáles iban a ser las densidades. Entonces tratamos también de no irnos a densidades muy altas, y ya para nosotros 6000 eran densidades altas por los que se había estado viendo en los ensayos anteriores. Entonces dijimos, vamos a hacer densidades que, si bien son más altas de lo que estamos habituados en superficies comerciales para destino celulosa o madera cálida, pero tampoco irnos tan en los extremos de arriba de 4000 o de 6000. ¿Tá? Pasamos si quieren. Bueno, como les decía, el ensayo estaba pensado para hacer bloques completos al azar, 3 repeticiones, Ventami grandis y Duni, 2220, 3700, y el origen de la semilla que teníamos era australiana de Duni, huerto semillero de segunda generación, la de grandis, y Ventami de Brasil. La semilla, los plantines proveían del vivero Altos de Gia instalado en Durazno. Pásenlo si quieren. Esa es la parte de diseño del ensayo. Bueno, como les decía, tenemos 2 potreros. Nosotros al principio habíamos pensado en 2 bloques, porque teníamos 2 potreros. Después nos dimos cuenta que iba a ser conveniente hacer al menos 3 bloques. Entonces lo que hicimos fue respetar cada tratamiento que estuviera homogéneo, lo que era pendiente y sobre todo la ubicación de que cada especie tocara algo en la pendiente, ladera media, ladera alta y bajo. ¿Tá? Entonces nosotros ahora estamos ubicados acá. Este es el potrero 11, que tiene casi 11 hectáreas efectivas, y este es el potrero 15, que no vamos a ir porque esta va a ser la única parada, pero bueno, es similar a esto. Entonces en cada potrero lo que teníamos son todos los tratamientos, que es la combinación de las 3 especies por las 3 densidades, las 2 densidades. ¿Tá? Pasamos. Bueno, nosotros hasta ahora, este ensayo fue plantado el 27 de marzo del 2014. Empezamos los laboreos en diciembre del 2013. Como lo que queríamos hacer era tratar de poder el día de mañana extrapolar lo que fueron los costos de este ensayo, que no sea llamado ensayo, sino más bien fuera una superficie comercial donde pudiéramos medir todas las variables. Entonces, la primer condicionante que dijimos fue, hagamos todos los manejos como si esto fuera a ser una plantación comercial. No nos salgamos de lo habitual, o sea, no hagamos un control de malezas extras, no hagamos un control de hormigas extras. En función de cómo estaba la situación previa al inicio de la plantación, íbamos a hacer los controles que nos parecían que comercialmente eran razonables. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que van a ver ustedes acá? Teníamos 2 situaciones distintas, un potrero bastante más empastado, que tuvimos que pasar una pastera, que fue el potrero 15, y después era una chacra vieja que también nos dio bastante complicación en lo que fue tema de control de hormigas sobre todo y de enmalezamiento. O sea, había un banco de semilla increíble acá. Entonces, si bien nosotros aplicamos herbicida en área total, y en la fila después cuando fuimos a evaluar si ameritaba una segunda aplicación, nos dimos cuenta que el banco de semilla era impresionante. Entonces realmente lo tuvimos que hacer los controles. Bueno, toda la parte de instalación del ensayo, lo que fueron las operaciones, estuvo a cargo de la empresa Los Robles. Como verán, están las fechas,
nuestros laboreos empezaron en diciembre con las pasteras y con el control de hormigas, la plantación fue en marzo y después se siguieron los mantenimientos de control de hormigas y manejo de la fila, sobre todo el tema del malezamiento. O sea, si ustedes ven, son manejos similares a los comerciales. Lo que se hizo fue, bueno, una excéntrica, después una disquera, glifosato y algún preemergente en la fila, y después quizás la única diferencia que en una plantación comercial que hubiese estado en un campo natural, pero que no hubiese tenido tanta historia de chacra vieja, quizás se ahorraban esta aplicación de herbicida en la entrefila, pero no mucho más. ¿Está? O sea, queremos destacar que el manejo fue similar a lo que se hace en una plantación comercial. Pasen siguiente. Bueno, no se ve lo que decía ahí, pero era costos. Si bien la idea de la charla era presentarle los costos, nos parecía que era importante también compartir con ustedes dos variables que ya tenemos medidas. Una fue la sobrevivencia y otra va a ser el tema del volumen. La sobrevivencia se midió al año de la plantación, ¿tá? Y vimos que no existieron diferencias significativas entre especies, porque empezamos a analizar las variables. Primero la interacción entre especies, después la interacción por densidad y después la interacción entre especie y densidad. O sea, en ninguna de las situaciones de los tratamientos, que era Ventami 2200, Duni 2200, Grandis 2200, Ventami, Dunis y Grandis 3700, en ninguna existió diferencias significativas. Y los porcentajes de sobrevivencia estuvieron en general arriba del 85%, que el Grandis 3700 fue el que estuvo un poquito menos, pero sin embargo tampoco dio diferencias significativas. Nosotros acá las principales faltantes que tuvimos fue por hormiga. Y nosotros lo que hicimos fue un control sistemático y después lo que hacíamos era control localizado teniendo jornales de una persona recorriendo y evaluando si ameritaba o no una aplicación. Entonces lo que hacíamos, se hacía localizado con esa persona que hacía el mantenimiento de la plantación. ¿Tá? Este dato nos sorprendió porque pensamos que por lo menos quizás en alguna de las especies con la diferencia de densidad podíamos llegar a tener alguna diferencia en sobrevivencia. Entonces al año no lo hemos visto. Pasen si quieren. Qué tiempo más loco, ahora hace calor. Bueno, y después otra variable nos parecía interesante poder compartir hoy es el volumen por metros cúbicos por hectárea. Tampoco tuvo diferencias significativas ni entre especies, ni entre densidad, ni entre la interacción de ambas. ¿Tá? Este análisis se hizo como el que explicó Jorge hoy, fue un análisis destructivo, o sea, fuera de las parcelas de control donde se midieron alturas y diámetros, se apearon casi 156 árboles, creo que eran, donde se separó fuste, rama, ramilla, hoja, se llevó al laboratorio, se secó. O sea, fue un trabajo de más de 2 meses y medio en el campo, cosechando y procesando los datos. Bueno, no estaba previsto originalmente, cuando instalamos el ensayo, medirlo al año. Nos parecía que no era necesario. O sea, al año no nos interesaba el volumen. Pero la realidad es que es un proyecto ANI. ANI pedía también que hubiese una contraparte de alguna medición y alguna cuantificación, entonces lo hicimos al año y esto se va a seguir repitiendo durante los próximos años hasta la cosecha, ¿tá? Con el mismo sistema. O sea, es un método destructivo donde se van a separar las fracciones y medir las distintas densidades. ¿Tá? Pasamos. Y después lo que era el tema de la charla, que era el tema costos. Nosotros no somos mucha ayuda para la altura. Un banquito para la próxima. Lo que era el número principal para compartir con ustedes es el costo de plantación, el costo que tenemos desde la primer tarea, que fue el control de hormiga que se hizo en diciembre y la pastera, hasta el día de hoy. En realidad estaba puesto a los 365 días, pero la realidad es que esto es hasta el año y medio, y de hecho no se va a gastar más en lo que es mantenimiento de la plantación. Dio casi $2.400 por hectárea. En todo, es un promedio de los costos totales. O sea, se sumaron todos los costos y se dividió entre las 17 hectáreas. No sé si... Bueno, ahora lo vamos a ver en el peso del plantín, pero igual se hizo en un promedio.
Capaz que después más para adelante logramos separar más por tratamiento. Nos quedaron las parcelas, yo no lo presenté hoy acá. Nosotros al principio cuando elegimos los potreros, que creo que la superficie son como de 28 hectáreas, pensamos que la superficie efectiva iba a quedar más grande y las parcelas de tratamiento nos iban a quedar como de 1,5 hectáreas. Pensando el día de mañana, sobre todo cuando entremos con máquinas a cosechar para calcular los rendimientos, cuanto mayor sean esas fracciones, más asemejable a lo comercial, porque un tipo entra en una parcelita chica, no termina de regular el cabezal, cuando quisiste ahora se terminó el tratamiento. Pero bueno, lamentablemente después que se hizo toda la marcación de los rodales, la superficie efectiva no la pudimos aumentar, quedó en 17. Teníamos bastantes pérdidas por un bajo que hay grande acá y otro allá en el otro potrero. Entonces, lo que tenemos para compartir con ustedes es, bueno, dentro de las plantaciones, dentro de las operaciones comerciales que se hicieron, que vieron, el peso relativo de los costos. Por supuesto, el plantín se llevó casi el 25%, estamos hablando de 2.200 plantas y 3.700. El control de malezas se llevó más de lo que a priori íbamos a pensar, y lo mismo con las hormigas, por lo que les dije, porque la situación inicial de este campo era una chacra vieja bastante complicada en el tema maleza, principalmente gramilla. Después la plantación, el fertilizante y el laboreo. Acá la fertilización se hizo simultáneo con la plantación. Lo que hicimos fue plantación manual y se fertilizó con basacote de 2M, 15 gramos por planta. Entonces, a la vez que se iba haciendo el hoyo, se iba poniendo el fertilizante, el plantín, y se cerraba el hoyo. Y después el laboreo, que es el primario y el secundario que vieron, excéntrica y disquera lomadora. ¿Pasamos? Si comparamos, digo, una información que es lógica, pero a veces hasta es difícil visualizarlo, pero nosotros, casi el 25% nos está dando de los costos de una plantación de alta densidad con fines energéticos son los plantines. Si lo comparamos frente a una plantación para celulosa, que habitualmente está alrededor de las 1.400 plantas por hectárea, un poco dependiendo de las empresas, estamos viendo que, bueno, una densidad de 2.200 es multiplicar por 2 el costo de los plantines y una de 3.700 por 3. ¿Tá? O sea, el principal costo sigue siendo el de los plantines. Pasamos, si quieren, otro. El costo de plantación nos subió muy poco, porque la gente pensaba que iban a rendir menos. ¿Y sabes lo que pasó? El día de la plantación nosotros pensamos que iban a rendir mucho menos. En realidad rindieron, pero se cansaron más. Parecía mentira, pero la densidad 3.700 lo que hizo es que el que va plantando a mano no pueda ni siquiera levantarse. Entonces la cuadrilla terminó plantando más o menos las bandejas que hacía por día, pero entre uno y otro no lograban incorporarse y terminó más cansados. Fue el comentario, ¿eh? Sí. Bueno, que eso el contratista que está ahí no nos lo cobró más el cansancio ese día, pero pensamos que iban a rendir menos, sinceramente, y se rindió. Capaz que las primeras horas de trabajo se demoró un poco más en agarrar el ritmo, pero después se rindió muy bien. Bueno, y acá un poco lo que queríamos mostrar es la comparación de lo que puede hacer un costo de plantación de una plantación con fines para celulosa y lo que ha sido la plantación nuestra con fines energéticos, o sea, biomasa. Por supuesto que los costos de plantación hoy en día van a depender de cada empresa, del suelo, de los manejos, pero quisimos hacer por lo menos algo medianamente comparable que iba entre los 1.300 y 1.600 dólares la hectárea de una plantación comercial con fines para celulosa y 2.400 la nuestra. Y si empezamos a comparar, por supuesto que los plantines era la principal diferencia, ¿tá? Estamos casi en el doble, o sea, nosotros tenemos casi 600 dólares, mientras que en otras empresas están en 200. O sea, estos costos son de vuelta promedio, que era lo que tú preguntabas, Rosario. Nuestros costos de biomasa son siempre promedio para las 17 hectáreas, o sea, están contempladas las dos densidades. Tenemos casi el doble, estamos llegando casi a 600 dólares por hectárea, costo de plantín. El fertilizante no es tanto más la diferencia, porque en realidad es muy poca la dosis, entonces la incidencia en la hectárea total no es tan grande. Después el laboreo es similar, porque el laboreo es el mismo. La plantación, que es lo que tú decías, mira, nos dio en costos en realidad un poco menor. Esto no tendría por qué ser menor tampoco, tendría que ser igual o quizás un poquito mayor.
Es una plantación manual. Y después lo que nos llamó la atención también fue lo mismo, de vuelta, el costo de hormigas y el costo de control de malezas. Es muy particular y acá nosotros la segunda, como les decía, la segunda aplicación en la fila de selectivo, nos hubiese encantado habernosla ahorrado para que fuera lo más parecido a una plantación, pero realmente había un banco de semillas brutales. Y se nos atrasó un poco también, fue el único error operativo que tuvimos, porque nosotros también la parte buena de haber sido un ensayo, fuimos bastante firmes y en eso Francisco nos ayudó muchísimo que las actividades se hicieran en las fechas previstas. Para nosotros eso era básico. Entonces, ¿qué pasó? La aplicación que pensábamos hacerla de control de malezas en diciembre se nos atrasó un poco y la tuvimos que hacer en enero. Y ahí quizás no fuimos tan eficientes o la hicimos un poco tarde. Pero bueno, los principales costos que teníamos para mostrarle hasta el día de hoy son esos. También una cosa que nos pareció importante, pensar que el cierre de copa de esto se dio antes que una plantación de 1.400 plantas. Entonces tampoco vamos a incrementar los costos. Nosotros lo pusimos al año, pero de hecho vamos al año y medio y ya no nos hizo más gasto y no se va a hacer más. Si vamos a la comparación de esto, bueno, estamos entre un 50 y un 80% mayor esta plantación comparada con una para fines celulósicos que va entre los 1.300 y 1.600, con todas las variaciones que pueda haber entre las empresas que estén hoy acá. Para celulosa. Sí. Que chacra vieja, pero cuando empezamos a preguntar en las distintas empresas para esta presentación, tener un dato, tienen tan afinado si es campo natural, si es manual, hay tantas variables que a veces cuando querés resumir en un número te podés equivocar, y esa es la realidad. Si empezás a averiguar acá uno por uno, te decís yo estoy en 1.200, el otro en 1.800. Yo no sé si hay hoy en día, qué tantas situaciones hay de chacras viejas como la que había acá. Esto era el último movimiento de este campo, no sé cuándo fue, pero Fernando no sé anda por ahí, pero era realmente una chacra. Había mucha babosita, por ejemplo. Nosotros cuando tuvimos que controlar la babosita acá, que nos parecía criminal, una cosa así enorme, y esto es el herbicida. Muchas diferencias. Sí, vos pensás lo siguiente, la última aplicación que le hicimos de herbicida no tenía un año la plantación, la hicimos en enero de este año. Y esta plantación cumplió en marzo de este año un año. O sea, a los 10 meses de la plantación, nosotros ya no hicimos ningún control. Y mirá ya en el costo que estamos. Entonces, si tenés que comparar con una de celulosa, nosotros lo que comparamos es, los controles los hicimos mucho más seguidos, porque a los 10 meses no hicimos más nada. Ya teníamos casi que el cierre de copa al año. Mientras que en una plantación probablemente, según cómo te venga el clima, vas a tener que hacer algún control más o no, va a depender de la decisión de cada empresa. Pero, sí, ¿sabés lo que pasó acá? Que también fue muy difícil poder determinar una fecha de cierre de copa, porque dentro de los tratamientos hay bastante diferencia dentro del potrero. Si tú te vas al bajo, y que lo vamos a recorrer ahora, que para allá se va a un bajo, está bastante más ralo, la parte de acá arriba está mejor, entonces teníamos, si bien después en el volumen no dio diferencia, en la sobrevivencia tampoco, a simple vista parecía que iba a haber más diferencias. Por eso también nos sorprendió los resultados después de analizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos un costo bastante grande de herbicida, pero concentrado en 10 meses. Entonces, para nosotros la explicación fue, bueno, era una situación de chacra vieja muy enmalezada y con un banco de semilla impresionante. Esto va a haber que analizarlo o compararlo con alguna situación puntual. Los datos están disponibles y capaz que cada uno en su propia empresa después puede hacer los análisis. A celulosa, bueno, lo hará cada uno en sus análisis. ¿Pasamos? Lo que nos queda ahora, este ensayo tiene una duración por lo menos de 5 años renovable a 10. Entonces nosotros estamos recién en el año 1. Hace un año y medio que está, en realidad un año y medio la plantación. Lo que nos interesa saber, bueno, vamos a seguir evaluando el volumen total, como les decía hoy, con el método destructivo de los árboles, sacando por fracción, fuste, ramas, ramillas. Y después lo que nos está quedando, que es la grandísima incógnita, es el sistema de recolección. Al día de hoy no lo sabemos,
tenemos que definir cuál va a ser el método de cosecha, cuál va a ser el método de extracción y cuantificar esos costos y esos tiempos. Que vamos a tratar de que sea algo comercialmente replicable. No queremos que esto sea a nivel de ensayo, de venir con un machete y no. Esto va a tratar de ser lo más parecido a una situación comercial. Y el final va a ser, bueno, obviamente evaluar los costos total del rendimiento de la plantación por hectárea y lo vamos a intentar separar por densidades, o sea, 2.200 frente a 3.700. Tiene una pata de sustentabilidad también considerada en el proyecto que frente a lo que vimos hoy nos parece que está, frente a las presentaciones que hicieron, me parece que tengo que trabajar mucho más en eso que contigo. Tenemos unos ensayos, unas calicatas, pero me parece que la parte ambiental va a ser la pregunta. Capaz que nosotros en 5 años le decimos, nos fue bárbaro, cosechamos espectacular, los costos son rentables y la pregunta nos van a hacer, sí, pero ambientalmente ¿cómo me queda el campo? Y bueno, entonces ahí es donde vamos a tener que profundizar un poco más. Bueno, esto era un poco lo que queríamos mostrarles y lo más interesante es salir a recorrer el ensayo.